Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos en esta noche. Glory to God. Everybody be welcome in this night. Pueden tomar su lugar. You can take your seats. Vamos a exaltar la presencia del Señor en esta noche. We're gonna exalt the presence of the Lord in this night. Ya le estamos adorando y exaltando. Now that we're already worshiping and exalting, Pero vamos a seguir adorándole y exaltándole, escuchando su palabra. we're gonna continue worshiping Him. Dios bendiga a and todos exalting los Him in His hermanos word. que ya están aquí en la casa del Señor. God bless the brothers and sisters that are in this house Queremos tonight. en esta noche darle la bienvenida a todos We want to give a welcome to everybody los que ya estamos aquí, who are already here, pero también a dos personitas muy importantes que nos visitan en esta noche. but also to two very special people that are visiting us on this Y voy a night. pedirles que se pongan de pie cuando les mencionemos. And I'm going to ask that they can please stand. When Paula I mention them. Guzmán y Melissa Gutiérrez. Se ponen de pie. Centro Cristiano Nueva Vida les dice, bienvenidos, amén. CCNDK Pueden says sentarse. welcome. Qué bueno estar en la casa del Señor. How good is it to be in the house of the Lord? Bien, estamos comenzando nuestra segunda lección We're starting our second lesson del estudio de la palabra del Señor. of the study of the Word of God. Y el pastor estuvo mencionando algunos puntos que en esta noche vamos a tratar. And the pastor was mentioning some points that on this night we're going to try. El pastor estuvo hablando acerca de los objetivos de la iglesia Pastor was talking about the objectives y en in esos objetivos And those objectives, el pastor mencionó unas cosas bien importantes Pastor mentioned some very important things acerca de la Biblia. about the Bible. Y hoy en esta noche And in this night, vamos a estudiar acerca de qué es la Biblia, we're going to study about what the Bible is. nuestra santa palabra de Dios. Our holy Word of God. ¿Están listos? Are you ready? Amén. Amen? Y vamos a ir a la palabra del Señor. We're going to go to the Word of God. Segunda de Timoteo 3:15. 2 Timothy 3:15. Vamos a ver si aquí se me ponen las pilas los muchachos con las citas bíblicas. We're going to see if they can put the Bible verses. Segunda de Timoteo 3:15. 2 Timothy 3:15. Gloria a Dios. Glory to God. Dice la palabra del Señor The Bible says, y el 16, and 16. perdón, hasta el 17. Sorry, 2:17. Si usted se pone en pie, If you could please stand, se lo voy a agradecer bastante. I would thank you very much. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice así, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, And how from your infancy you have known the Holy Scriptures, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. Dice el 16, Says 16. toda la escritura es inspirada por Dios All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, y útil para enseñar, is useful for teaching, para redarguir, rebuking, para corregir, correcting, para instruir en justicia, and training in righteousness, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, so that the servant of God may be thoroughly enteramente preparado para toda buena obra. equipped for every good work. Amén. Tome su lugar. Amen. Take your seats. Lo que nosotros en esta noche vamos a aprender What we're going to learn in this night acerca de este libro sagrado que es la palabra de Dios. about this sacred word that is the Word of God, Quizá nosotros estamos acostumbrados maybe we're used to a tener la Biblia en el celular, having the Bible on our phones, pero a veces nomás la utilizamos para emergencia.
But sometimes we just use it for emergencies. Cuando alguien nos pregunta algo, Like when somebody asks us something. entonces que nosotros agarramos el celular So we grab our phones. y allí nos damos cuenta que tenemos la Biblia, And then we look at the Bible. pero a veces no la estudiamos. But sometimes we don't study it. Y a veces tenemos la Biblia And sometimes we have the Bible como un amuleto en la entrada de la puerta. like an amulet to open a door. Porque cuando he entrado a muchos hogares, Because when I've entered many homes, por supuesto, personas que no vienen acá, obviously people that don't come here, personas que no son cristianos, people that are not Christian, pero sí tienen una Biblia but they do have a y la Bible, tienen abierta and they have it open en el libro de los Salmos in the book of y Psalms. la tienen en una mesita en la entrada de la casa. And they have it on a small table in the entrance of the home. Y ellos la tienen allí para como una protección, And they have it there as a protection. como vuelvo a repetir, As I continue to repeat, como un amuleto like an amulet de protección. of protection. Y la Biblia se empolva And the Bible is dust porque no la utilizan, because they don't use it, porque no la leen. because they don't read it. Si supieran la importancia que tiene este libro, If you knew the importance that this book has, lo que acabamos de leer en el versículo 15, what we just read que in verse dice 15, que te hace, that says a that, ver, lo acabamos de leer, let's look, we just read it. te hace sabio. It makes you wise. Entonces, si supiéramos nosotros en realidad So if we really knew la importancia que tiene este libro sagrado, the importance that this sacred book has, oiga, yo creo que a donde quiera lo andaríamos. listen, wherever we went, we would have it. Si vamos a la corte, If we went to court, andaríamos la Biblia aquí. we would have our Bibles right here. Pero muchas veces, ¿qué es lo que pasa con nosotros? But you want to know what usually happens with us? Si se nos quedó el If we celular, left it- if we left our phones, allí sí nos regresamos then we do go back. a traerlo porque no puedo salir sin el celular. Then we do go back to get it because I can't leave without my phone. ¿A cuánto les pasa así? Who does that happen to? Y se lo digo por experiencia. And I say from experience. Porque yo me he tenido que regresar Because I've had to go back a la casa porque he dejado el celular. to my home because I forgot my phone. ¿Y sabe por qué? And you know why? Porque ahora hemos cambiado Because now we've changed el celular the phone por la palabra de Dios. for the Word of God. A mí se me quedó el celular en la casa I forgot my phone at home, y le cuento esto. and I'll tell you this. Un día me tuve que regresar del 10 y la Highway 6 One time I had to come from 10 and Highway 6 por esto, for this, por el teléfono. for the phone. ¿Por qué razón? For what reason? Porque aquí tengo direcciones, Because here's where I have directions, mensajes de messages texto que tengo que llegar a los trabajos. from text that I have to go to work. Entonces es muy importante. So it's very important. Y digo, ¿cómo me voy a comunicar con la otra casa que voy a ir? So I asked, how am I going to communicate with the house that I have to Tengo go que to? tener el celular a la mano I have to have my phone in para hand poder llegar to be able to get a mi próximo trabajo. to my next job. ¿Cierto o no? Sure or not? Ahora dependemos tanto de este aparato inteligente Now we're so dependent on this intelligent device. que nos está, perdón la expresión, lo que le voy a decir, I'm sorry about the expression that I'm about to use, pero estos están inteligentes but these are so smart, y nosotros estamos, and la expresión quizás es muy fuerte, maybe the expression is pero too strong. según estamos quedando tontos. We're starting to become Se oye dull-minded fuerte. Porque nos está quemando nuestras neuronas del cerebro. because our neurons are getting fried. Este aparato inteligente, This intelligent de device, tan inteligente que es, it's so smart que estamos perdiendo la visión. that we're losing the vision.
Este aparato de tan inteligente que es, This device, with how intelligent que it estamos is, perdiendo nuestras manos. that we're losing our hands. Y usted dirá, ¿por qué, pastora? And you might say, why, Pastor? Porque hay tantos estudios médicos Because there's so many que se medical han studies hecho that have been made que el estar mucho tiempo en la pantalla de estos aparatos that being with so much te screen está time, dañando la retina de tu ojo. that it's ruining the retina of our eyes. Y de tanto tú estar allí con el celular en la mano, And from you having your phone in hand all the time, toda la energía que este aparato tiene, all the energy that this la phone carga has, de batería, the battery se te está descargando en todos tus nervios de tus manos y tus músculos. is being taken up into your nerves and your muscles. Si usted no, yo no sé si su teléfono pesa, I don't know if your phone is pero heavy, este teléfono pesa un montón. but this phone is super heavy. Y si uno lo tiene tanto tiempo en la mano, And if you have it in your hand for too long, le va a cansar. it will get tired. Ahora, si nosotros dejáramos esto And let's look, if we y left tomamos this esto, and we took this, mire, esto pesa menos que ese celular. look, this weighs less than that phone. Yo quisiera que usted lo probara. I would like you to try it. La Biblia pesa menos que este celular. The Bible weighs less than this phone. ¿Y cuál de estos dos usted cree que es más inteligente? And which one of these two do you think is smarter? Todos aquí van a decir la Biblia. All of us here are going to say the Aquí Bible. yo creo que no va a haber nadie que me diga que el teléfono es más inteligente. Here, I don't think anybody's going to say that the phone is more intelligent. Pero si es la palabra de Dios, que es la viva palabra de Dios, But if the live word of God fuera lo más importante was the most y fuera important, más inteligente que ese aparato, and it was more intelligent ¿no than cree that usted phone, que usted si se metiera con esto, que usted viviera con esto, la andaría todo el tiempo aquí, I think you would always be living with this. I think you would spend all your time usted here. fuera diferente? You would be different. Si usted caminara con la palabra dentro de su cabeza, If you walked with the word no va a inside of your caminar head, como yo la ando encima, not walking like sino que I la tiene am, que andar adentro. but you have to have it Porque esta es la inside, que cambia vidas, because this is es what la que changes transforma lives, tus what pensamientos, transforms es your la que thoughts, transforma tu caminar, what changes es your la que walk. sana tu cuerpo, It heals es your la que te body. guía cada día. It guides you every day. Pero qué lamentable es But how sad it is que este libro tan importante that this super important book, lo tenemos tirado allí we have it thrown to the side right there. y no estudiamos la Biblia, And we don't study the word. no estudiamos su palabra. We don't study his word. Esta es una pequeña introducción This is a small introduction acerca de lo importante que es about how important this is. la palabra de Dios. The word of God. Necesitamos cada día We need to every day llenarnos de esta palabra, to fill ourselves with this word. porque esta palabra es la que nos da vida. Because this word is what gives us life. Dice 2 Timoteo 3:15, 2 Timothy 3:15 says, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. and how from infancy you have known the Holy Scriptures. ¿Cuántos aquí desde niños han escuchado la palabra de Dios? How many here since they were kids have known about the word of God? Las cuales te pueden hacer sabio. From which that they can make you wise. Imagínese, ¿te pueden hacer sabio para qué? They can make you wise for what? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. For salvation through faith in Jesus Christ. Si nosotros tan solo, If we would only, mire, usted puede empezar leyendo la palabra de Dios. look, you can start reading the word of God Empiece con 15 minutos. and start from 15 minutes.
Si usted, y le voy a ser sincero, porque yo aquí no le puedo mentir, And I'm going to be sincere because here porque I estoy can't lie to delante de you. la presencia viva de Dios. Because I'm in front of the live presence of Y the Lord. aparte de eso, de mi esposo, And apart from that, for my husband, que sabe que no me gusta leer, that I can't read no me gusta leer. and I don't like to read. Pero cuando yo me pongo a leer, But when I start to read, yo digo, voy a leer aunque sea unos 15 minutos. I'm going to read for 15 minutes. A veces cuando siento ya ha pasado una hora. And sometimes I look and an hour has been passed. Porque cuando tú empiezas a comer de esta palabra, Because when you start to eat from this word, la palabra te va llenando this, y te va this word dando starts más deseo de filling saber you. más and it y makes you leer want to know más. more and read more. Muchos la utilizan And many use it y dicen, ay, se me quitó el sueño. and they say, oh, I don't need to sleep anymore. Voy a leer la Biblia I'm going to read the para Bible dormirme. to sleep. Porque algunos dicen que cuando se ponen a leer la Biblia, Some say that when they start to read les the da Bible, sueño. they get sleepy. Y por eso la usan para dormir. And that's why they use it to sleep. Qué tremendo How crazy. cuando yo he escuchado esas cosas. It is when I hear about those Y yo things. digo, Dios, And I say, God, ayúdanos help us a poder verdaderamente to be able to truly entender tu palabra understand your word. y no solo poder hablarla, And not only sino que to be able to también speak it, vivirla. but to be also able to live it. Porque muchos pueden pasar aquí a hablar un montón de cosas, Because many can come up here and talk about a bunch of things. pero que usted viva la palabra But for you to live the word, es bien difícil. it's really hard. Vamos a entrar en materia. Let's get into the material. ¿Qué es la Biblia? What is the Bible? Yo quisiera que todos los que están aquí trajeran su cuaderno y su lapicero para que escribieran. I would like everybody that's here to bring their journal and their pencil to be able to write. Porque es tan importante. Because it's so important. Estos días son de estudio. These days are to Por eso es que study. yo le voy a hacer preguntas a usted That's why I'm going to ask questions to y you. usted puede hacerme preguntas a mí. And you can make questions to me. ¿Qué es la Biblia? What is the Bible? La Biblia es la palabra inspirada de Dios, The Bible is word inspired by God, la cual fue revelada de Dios al hombre. for which it was revealed to man by God. Y por eso nosotros, dice que nos ayuda a nuestra fe y a nuestra conducta And that's why it helps our faith and our conduct, y nos ayuda para nuestra conciencia. and it helps our conscience. Nosotros tenemos que saber qué es la Biblia, We have to know what que the es la Bible is. palabra inspirada de Dios. What is the word inspired by God? Y como leíamos en el 3:15, And how we are reading in nos 3:15. puede hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. It can make us wise for salvation and faith through Jesus Christ. Allí nos confirma lo que es inspirada por Dios en el 16. And it confirms that it's inspired by God in 16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios And it says all scripture is inspired by God y útil para enseñar, and is useful for teaching, para redarguir, for rebuking, para corregir, and correcting, para instruir en justicia. and training in righteousness. Muchas veces como padres Many times as parents, no hayamos qué hacer con nuestros hijos. we don't know what to do with our kids. Máximo si se nos ponen un poquito rebeldes. At most, they become a bit rebellious Porque los hijos pasan por diferentes etapas. because kids go through different stages. Cuando están bebés, When they're babies, así como Yajaira, like Yahaira, anda de brazo en brazo. it's going from arms to arms. Pero ya cuando está But then when it is, como Caleb then when they're like Kaden, o como Kaden, Hadassah, or like ya no las Hadassah, detiene uno. Corren y corren para todos lados. now you can't stop them because they're running from place to place. Pero cuando llegan adolescentes,
But when they become adolescents, le va entrando la malicia malice starts to enter. y empieza uno a quererles prohibir todo. And you want to start stopping them from saying anything. Y como que peor lo hacen. And then it gets worse. Y llegan a una edad And then they get to an que no le age quieren hacer caso a los papás. where they don't want to listen to their parents. Uno le dice, te vas a quemar si metes el dedo allí. One says, oh, you're going to get burned if you put your finger in there. ¿Y qué es lo primero que hacen? And what's the first thing they do? Ellos quieren saber si es verdad lo que tú le estás diciendo. They want to know if it's true what you're saying. Y meten la mano And they put their hand y se queman. and they get burned. Y cuando ya están en otra etapa que no quieren hacerle caso a uno para nada. And then we're in another stage where they don't want to listen to you for nothing. Y siempre digo esto. And I always say this. Uno de mis hijos me dijo, One of my kids cuando said tenga this. 18 años me voy de la casa. When I'm 18 years old, I'm going to leave the Porque house. yo quiero experimentar la vida allá afuera. Because I want to experiment with the life outside. Ya me cansé de estar sujeto a ustedes. I'm tired of being subject to you. Y le dije, muy bien, go ahead, vete. Okay, sounds good. Go, vete. Go ahead. Cuando llegó a los 18, So when they got to 18, mire, pero antes de eso, but look, before that, yo empecé a orar. I started to pray. Yo le dije, Señor, I said, God, mis hijos desde que estaban en mi vientre, my kids, when they were in my womb, yo los dediqué a ti. I dedicated them to you. Y Señor, tú no vas a permitir And Lord, you're not going to allow que esta criatura se me vaya de mi casa. that this Child. child will leave my house. Y le dije, toma el control, And I said, take control. cambia la mente, Change their mind. cambia su corazón Change their heart. y que no se vaya, Señor, de la casa. And that they will not leave Porque yo voy a the sufrir. house. Because I'm going to suffer. Empecé a orar, I started to pray. a clamarle al Señor. And I started to cry out to the Lord. Y cuando llegaron los 18, And when they got to 18, yo estaba con mi corazón que muy triste. and my heart was super Preocupada. sad, and I was worried. Y dije, se me va a ir. And I said, oh, they're going to leave. Porque como no quiso estudiar, Because they didn't want to study. ya trabajaba. They already worked. Y dije, ya puede pagar su apartamento solo. I said, oh, they cannot pay their apartment by Se me themselves. va a ir. They're going to leave. Pero Dios es tan lindo But God is so que cuando beautiful. nosotros entendemos la palabra, Because when we understand the word, entonces nosotros nos sometemos a su presencia we submit to his presence, y Dios nos escucha. and the Lord hears us. Y cuando llegó ese día, And when we got to that day, yo vi que nada pasaba. I saw that nothing was Yo vi happening. que no bajó maletas. I saw that he wasn't No taking hacía out nada. suitcases. Y yo, gracias, Señor. And I said, thank you, Lord. Pero como yo, una madre dura, And because I was a tough mother, le pregunté I asked. y le dije, bueno, ¿y no que te ibas a ir cuando cumpliera los 18? I said, weren't you going to leave when ¿Qué you turned haces 18? aquí todavía? What are you doing here? ¿Y sabe qué me dijo? And you know what they said? Mamá, Mom, he comprendido I've understood que no puedo vivir sin ustedes that I ahorita. can't live without you guys. No puedo pagar un apartamento, I can't pay an apartment. no puedo pagar mis gastos yo solo todavía. I can't pay my own expenses No gano yet. lo suficiente I don't gain enough porque con un Whataburger que trabajaba unas cuantas horas because at Whataburger where ya they quería worked irse. for a bit, they already wanted to leave. Y hay niños que le dicen a sus padres, And there's kids that say to their parents, teniendo 13, 14 años, being 13 or 14, me voy a ir de la casa. I'm going to leave the house. ¿Y sabe qué hacen los padres? And you know what the parents say? Empiezan a consentirlos y a darle lo que ellos quieren. They start to spoil them and give them what they want. Y no es así. And it's not like that.
Pero todo eso lo aprendemos en la palabra del Señor. But we learn that in the Word of God. Porque dice que es útil para enseñar, Because it says it's useful for teaching, para redarguir, for rebuking, para corregir, for correcting, para instruir en justicia. for Tenemos que teaching. instruir a nuestros hijos We need to instruct our kids en la palabra del Señor in the Word of God y enseñarles and show them los peligros que van a obtener allá afuera. the dangers that they're going to see outside. So, yo empecé a clamar al Señor So I started to y Él escuchó cry mi out to the oración. Lord, and He heard my y bendito prayer. Dios que no Thank se God. fue. And thank God that He did not leave. Alabado sea el Señor. Worship be the Lord. El pastor lo ha predicado y lo estaba diciendo Pastor has preached it, and en la he was saying enseñanza pasada that in the past que la teaching, Biblia fue escrita por cuántas personas. the Bible was written by, Por eso les estoy haciendo la pregunta porque ya el pastor ya lo dijo. it was written by how many people? And I'm asking this because Pastor has already talked about it. A ver, ¿por cuántas personas fue escrita la Biblia? By how many people was the Bible written by? Aaron. Aaron? Ya están en Google algunos. They're already on Google. Preguntándole a Google. Asking Google. Por eso le digo que tiene que traer su cuadernito y su lapicero para escribir. That's why I say that you need to bring your journal. La and Biblia your fue pen escrita to por write. más de 40 autores. The Bible was written by more than 40 writers. Amén. Amen. Y fueron los que escribieron esa palabra, And the people that wrote the word fueron inspirados por el Espíritu Santo. were inspired by the Holy Spirit. ¿En cuántos idiomas fue escrita la Biblia? And how many languages was the Bible written in? A ver. No escucho. 3. ¿Cuáles fueron? Which ones were they? Hebreo, Hebrew, arameo Aramaic, y griego. and Greek. Exacto. Fue escrita Exactly. en 3 idiomas. It was written in 3 Hebreo, languages. arameo Hebrew, Aramaic, y griego. and Greek. En esos 3 idiomas fue escrita la Biblia. In those 3 languages, the Bible was written in. ¿Y en qué fueron escritos? ¿Cómo fue que escribieron? ¿En qué escribieron? El pastor lo dijo también. On what did they write? ¿En qué? Pergaminos. ¿Qué más? Papiros. Scroll. Papiros. ¿Y usted sabe qué es un papiro? Papyrus. Papiro era una planta. Papyrus was a plant. Y ellos sacaban del tallo de esa planta. Esa planta era alta. And that plant was Las tall. hojas eran inmensas, eran grandes. And the leaves are huge. Tienen una dimensión bastante grandes. They had a great dimension. Y del tallo de esa planta And throughout the plant, sacaban por dentro la corteza para poder escribir. they would take something out to be able to write. A eso se le llamaba papiros. And that was called papyrus. Y luego también escribían hasta en piedras. They would sometimes even write in tablets and rocks. Escribían, ¿en qué más? What else did they write in? En los pergaminos, sí, eso ya fue después. En pieles de animales. On wool of animals, on Skin. animal skin. Escribían ahí y los enrollaban y los tenían guardados. They would write on there and then they would fold it up. ¿Dónde fue que encontraron los primeros escritos de la Biblia? Where did they find El the first pastor lo scriptures dijo. of the Bible? The pastor said this. Dios mío. A ver, hermana Glorita.
Por Turquía, por ahí así, dice el hermano. A ver, Near Turkey. ¿alguien más? Por eso es bien importante y por eso se lo tenemos que repetir siempre. That's why it's really important that we need to continue to repeat it. ¿Dónde fueron encontrados los primeros escritos de la Biblia? Where were the first scriptures found of the Bible? Fueron encontrados They were found en una cueva en el Mar Muerto. in a cave in the Dead Sea. ¿Estamos? Yo quiero que usted aprenda todo esto. I want you to learn all of this. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque cuando vienen otras personas Because when other people will come que ellos no conocen de Dios, that do not know pero about God, estudian mucho, but they study a lot, vienen a ponerlo a prueba a nosotros que decimos que somos hijos de Dios. they're going to start asking you things because you say that you're a son of God. Y vienen y dicen, vamos a ver si este cristiano sabe. And they come and say, Lo que let's está see if this profesando." let's see if this Christian knows what he's prophesying. ¿Se imagina Do you los imagine? eruditos, They- los fariseos del tiempo de Jesús? the Pharisees of the time of Jesus, Dice que eran los doctores de la ley. and they would say that they were the doctors of the Sabían law. mucho. They knew a lot. ¿Y a quién le preguntaron y a quién atacaron acerca de todas las leyes que se habían escrito? And who did they ask and who did they Al mismo Challenge. Jesús, Jesus, para ver si él en verdad sabía. to see if he truly knew. Porque el diablo utiliza a otros que saben, a veces saben más que nosotros los que profesamos la fe. Because the devil sometimes uses people that know more than us to challenge our faith. Y vienen y nos preguntan, And they come and they ask us, ¿en qué año fue escrita la Biblia? what year was the Bible written? ¿Y usted qué contesta? And what do you say? ¿Alguien sabe en qué año fue escrita la Biblia? Does anybody know what year the Sí, Bible was written? ya van a Google. They're going to Google. Ay, Dios mío. Qué importante es que nosotros aprendamos lo que es la palabra del Señor. How important is it for us to know about the Word of God? Déjeme buscarle porque aquí lo traigo todo anotado. Let me look because I have all of it annotated here. No más que como con mis notas Just that with my notes, se me pasa mucho. it happens to me a lot. Ahorita le doy ese dato. Pero In a bit, I'll tell you that data. la Biblia se divide en dos partes But the Bible is divided in two parts, que son which are el Antiguo Testamento the Old Testament y el Nuevo Testamento. and the New Testament. Y contiene, ¿cuántos libros contiene la Biblia? And it contains how many 66 books? libros. 67 books. Or 66. ¿Cuántos versículos? How many verses? Son datos bien importantes que necesitamos saber. They're very important points that we need to know. ¿Cuántos libros son del Antiguo Testamento? How many books are in the Old Testament? Nadie me lo contesta. Nobody's answering me. 39 del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento 27. 39 in the Old Testament and 27 in the New Testament. Todo eso usted tiene que saberlo, All of that we need to know. porque es importante cuando hablamos de la Biblia. Because it's important when we talk about the ¿Y Bible. por cuántos autores fue escrita la Biblia? And how many writers wrote the Bible? Más de 40 autores. More Y than 40 writers. se tomó aproximadamente
1600 años para terminarla de escribir. And it took about 1,600 years for it to be written. Contiene 31.102 versículos. And it contains 31.102 versículos. 31,102 verses. Amén. Porque ahora es de aprender la palabra de Dios. Because it's important to learn about the Word of God. Y es importante que nosotros sepamos todo esto. And it's important that we know all of this. Porque todo lo que está escrito aquí Because all of that is written se in here tiene que cumplir. needs Como to dice Mateo be fulfilled. 24:35. Because Matthew 30, 24. 24, 35. 35. Mateo 24:35, ¿qué dice? Matthew 24, El cielo y 35 la says, tierra pasarán, pero mis palabras, si esta es palabra de Dios, if this is the Word of God, se va a cumplir. it will be fulfilled. ¿Cuántos lo creen? How many believe it? La expresión de y dijo Dios The expression of, and God said, está escrita más de 2.600 veces. is written more than 2,600 times. Y dijo Dios. And God said. ¿Dónde encontramos todo eso al principio? Where En did we Génesis. see all of that in the start, in the beginning? Amén. Amen. Entonces es importante que nosotros descubramos So it's important for us to discover acerca todo lo que significa la Biblia. all about what the Bible means. La Biblia The Bible dice que fue escrita entre los años says that it was written in between the years 1200 antes de Cristo 1200 BC y 100 años después de Cristo. and 180. 1200 antes de Cristo. 1200 BC. ¿Y cuál fue eso antes de Cristo? And what was before Christ? A ver, los quiero aquí. I want you guys here. El Antiguo Testamento. The Y los Old 100 Testament. años después de Cristo, ¿cuáles fueron? And the 100 years after El Nuevo Testamento, así were es. the New Testament. Eso es importante que nosotros sepamos todo eso. It's important for us to know all of Para this que cuando nosotros vengan y nos hagan preguntas, so that people can come and ask us questions nosotros sepamos. and we know. Les decía que encontraron los primeros manuscritos en el Mar Muerto And I said that they found the first manuscripts in the Dead Sea en el año 1947. in the year 1947. Sí, en el año 1947 fue que encontraron esos manuscritos. In 1947 was when they found the manuscripts. Es importante que nosotros sepamos todo esto It's important for us to know all this acerca de lo que es el Nuevo Testamento about knowing what y is lo que es the el Old Antiguo Testament Testamento. and what is the Old Testament. La Biblia, como la conocemos hoy, The Bible, as we know it today, es el resultado de un largo proceso is the result of a long process de creación, of creation, consolidación, consolidation, que se extendió por varios siglos. that was extended over many centuries. Se cree que la más antigua de la Biblia, It's said that the oldest in the Bible, conocida como el Antiguo Testamento para los cristianos, known as the Old Testament for Christians, empezó a ser escrita started to be written en el siglo XII antes de Cristo. in the 2nd century after Christ. Sin embargo, la Biblia completa, Matter of fact, the full Bible que incluye tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, that includes the Old and the New Testament se finalizó alrededor del siglo I después de Cristo. was finalized after the 1st century after Christ. Esto significa que los textos bíblicos más antiguos This means that the most old texts tienen aproximadamente have más de approximately 3.000 años de antigüedad. more than 3,000 years. La Biblia se divide
en Antiguo y Nuevo Testamento. The Bible is divided in Old and New Testament. Cuando nosotros decimos When we say el Pentateuco, the Pentateuch, el Pentateuco, the Pentateuch, ¿a qué nos referimos? what are we referring to? Bueno, qué bueno que las maestras me están contestando. How nice is it that the teachers are answering me? Porque se imagina que fueran maestras y no me contestan, Dios mío. Because imagine that they were teachers and they didn't know. ¿Estamos? Los primeros 5 libros The first 5 books se le llama el Pentateuco. are called the Pentateuch. ¿Quién los escribió? Who wrote them? David, dicen por ahí, santo Dios. Noé, Noah, Adán, Jesús bendito. Moisés. Moses. Por eso también algunos le llaman That's why some call him, los libros mosaicos. some call them the Mosaic books. Por eso es de que cuando usted oiga mosaico, libros mosaicos So when you hear the Mosaic books o el Pentateuco, or the Pentateuch, usted ya sabe que son los primeros 5 libros. you know those are the first 5 books. Y yo voy a preguntar a alguien que me diga cuáles son los 5 libros. And I'm going to ask somebody to tell me what the first 5 books are. Porque está facilito. Because it's easy. A ver. Let's see. Mana Carmen, no me conteste usted. Sister Carmen, don't tell me. Amén. Amen. Recuérdese que el último no es Deuteronomios. No, that He escuchado que algunas me dicen Deuteronomios. I heard that some call it Deuteronomy En different way. in a different way. Es Deuteronomios. It's Deuteronomy. Hasta eso nosotros tenemos que aprender Even that we need to learn a pronunciar bien los libros. to pronounce the Alguien books dice right. Salmo Somebody says Psalms, y la palabra correcta es and the right con word ese al is final. Amén. Psalms Entonces with an S at the tenemos end. que saber That's why we need to know bien la palabra de Dios. the word of God. Entonces right. los primeros 5 libros So the first 5 books se le llama el Pentateuco. are the Pentateuch Porque la Biblia en el Antiguo Testamento because the Bible in the Old está Testament dividida en Pentateuco, is divided in libros Pentateuch. históricos, books of history, libros poéticos the poetic books, y libros proféticos. and prophetic books. So, el Antiguo Testamento está dividido en 4 secciones. So the Old Testament is divided into 4 sections. Vamos a ver una vez más, Let's see, one more time, porque le voy a preguntar. because I'm going to ask you. El primero es The first one is Pentateuco. the Pentateuch. El segundo es The second one is libros books históricos. Muy of bien. history. El tercero es libros The third one is books of poéticos. poetry. Y el cuarto es And the fourth one is libros proféticos. the prophetic books. Ahora, ¿cuáles son los libros históricos? All right, let's see what the old books are. Perdón, Ashley, ¿desde cuándo, de dónde empieza? Ashley, when does it start? Como yo la digo que ella está contestando mucho, vea. Pero sin Because she's consultar con answering a lot. Google. But Mejor consulte answer con la without Biblia, Google. es mejor. It's better to use Los the Bible. libros históricos comienzan desde Josué, The historic books start from Joseph, Jueces, Judges, Ruth, Ruth, primera y segundo libro de Samuel, first and second of Samuel, primero y segundo libro de Reyes, first and second Kings, primero y segundo libro de Crónicas, first and second Esdras, Chronicles, Ezra, Nehemías
Nehemiah, y termina con Esther. and it ends with Esos son los Esther. libros And those are the books históricos. of history. ¿Por qué nosotros decimos primer libro y segundo libro de Samuel? Why do we say the first and second book of Samuel? Porque son libros. Because they're books. Cuando nosotros decimos primera de Corintios, When we say first of Corinthians, ¿a qué nos estamos refiriendo? what are we referring to? Cartas. Por eso es The de que cards. yo quiero que ustedes aprendan bien. That's why I want you to understand and learn correctly En el Antiguo Testamento no decimos primera de Crónicas. that in the Old Testament we don't say first of Chronicles. Si usted escucha que dicen primera de Crónicas, If you hear somebody say first of Chronicles, no está correcto. they're not correct. Tiene que ser primer libro de Crónicas. It needs to be Porque esos first son los book of libros Chronicles históricos. because those are the historic books. ¿Estamos? Primer libro de Samuel. The first book of Samuel. Y si vamos a decir los dos, decimos primer y segundo libro de And Samuel. we're going to say both of them, the first and Primer second y book of segundo Samuel. libro de Crónicas. The first and second book of Chronicles. ¿Estamos? Do we follow? Que estamos en clase. Yo sé que por Because we're in rato class. gritos. Por rato grito para que no se me duerman. Porque algunos veo que los estoy durmiendo. Because I see that Si some está are bien falling aburrida asleep. la clase, me avisan. If the class is really boring, let me know. Gloria a Dios. A ver, los libros poéticos, The poetic books, ¿desde dónde empiezan? from where do they start? Sí, es uno. Pero empieza desde Job, They start on Job, Salmos, Proverbios, Psalms, Proverbs, Eclesiastés y Cantar de los Ecclesiastes, Cantares. and Song of Esos son los Songs. libros poéticos. Those are the poetic books. Por eso es que cuando yo venga y le diga, So when I come and I say, Cristal, dígame un libro del Pentateuco. Crystal, tell me about a Pentateuch book. Un libro del Pentateuco, ¿cuál es? One book of the Pentateuch. Éxodo, muy bien, muy bien. Exodus, very good. Y cuando yo le diga a este niño que se me olvidó el nombre, And when I ask Marlon, Marlon, dígame un libro histórico. Marlon, tell me one historic book. Primera, está mal. It's incorrect. Es primer It's libro de Samuel. first Primer y book. segundo. First and Recuérdense. second book of Samuel. Remember. Va a decir, ay, la pastora muy estricta. And they're going to say, oh, the pastor's too strict. Les tengo que enseñar bien. I need Yo to quiero show que you usted correctly. aprenda bien. I want you to learn correctly. Aprenda a pronunciar bien los libros. Learn to pronounce the books correctly. Y no se dice primera, se dice primer y segundo libro de Samuel. And it's not said first, it's first Otra vez. book of A Samuel. ver, si yo le digo, hermana Sandra, dígame un libro poético. And if I say, Hermana Sandra, tell me one Cantares, correcto. ¿Ve? Es song of fácil. songs. En los poéticos entra Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. The poetic books are Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, and Song of Songs. ¿Quién escribió el libro de los Salmos? Who wrote the book of Psalms? Son varios, no solo es el rey David. It Todo was eso lo many. vamos a estudiar después, quiénes escribieron cada libro. We're going to learn that later, who wrote every book. Es bien interesante cuando nos ponemos a aprender de la palabra de Dios. It's very interesting when we learn about the Word of God. Eso es importante. It's very important. Ahora vamos Now we're going to con los libros proféticos. the prophetic books. Y los libros proféticos And the prophetic books se dividen en dos secciones. are divided in two sections. ¿Estamos bien, pastor? Are we okay? ¿Estamos bien, pastor? Si estoy mal, me Are you okay, pastor? me jala la pita. Profetas mayores Major y prophets profetas menores.
and minor Amén. prophets. Entonces, entramos en la sección de los libros proféticos So we're entering into the section of the y prophetic se books, dividen en dos secciones. and they're divided into two sections. Profetas mayores Major prophets y profetas menores. and Y minor cuando yo le prophets. pregunte a usted, ¿cuáles son? Dígame un libro de los profetas mayores. And when I say, tell me one major, Ashley, tú te gusta Prophet book. contestar, ya me dijiste uno. Un Ashley, libro de los because you profetas like to mayores, ¿cuál me answer. dijiste que era? Daniel. Jeremías. Jeremiah, Isaías. Isaiah, Ezequiel. Ezekiel. Correcto. Esos Correct. son los profetas mayores. Espero que no estén allí, ¿verdad? Que lo sepan de verdad. I hope that you know them truly. Porque si usted está en Google, está bien, pero anótelo. Because if Sí, you're on sí. Google, it's okay, but write them Entonces, down. los profetas mayores, So the major prophets, Isaías, Isaiah, Jeremías, Jeremiah, Lamentaciones, Lamentations, Ezequiel Ezekiel, y Daniel. and Daniel. ¿Ve que sí tenía razón Ashley? See, Ashley was correct. You was correct, mamá. Son 5. They're 5, Los profetas mayores. the major prophets. Una vez más, para los que están anotando, One more time. Isaías, Isaiah, Jeremías, Jeremiah, Lamentaciones, Lamentations, Ezequiel y Ezekiel, Daniel. and Daniel. Son los profetas mayores. They're the major prophets. Ahora vamos con los profetas menores. Now we're going with the minor prophets. Aquí son más. Here are more. ¿Están listos? Porque yo veo que sí están anotando. Are you ready? Because I do see Los that profetas you're taking menores notes. son Oseas, The minor prophets are Hosea, Joel, Joel, Amós, Amos, Abdías, Obadiah, Jonás, Jonah, Miqueas, Micah, Nahum, Nahum, Habacuc, Habakkuk, Sofonías, Zephaniah, Ageo, Haggai, Zacarías Zechariah, y Malaquías. and Malachi. Esos son los profetas And those are menores. the minor prophets. Ahora si yo le digo, Tai, And if I ask Ty, dime un libro, dime un nombre de un libro histórico. tell me one historic book. Un libro histórico. A historic book. A ver. Hasta suspira. A ver, dígame un libro poético. Tell me a poetic book. Salmos. Psalms. Muy bien. Very Ve, good. usted tiene que tener la práctica así y contestar así rápido. You have to have practice so that you can answer very quickly. Cuando usted se lo sabe, Because when you know usted it, contesta rápido. you answer quickly. Amén. Amen? Entonces, yo sé que todos me van a contestar. Díganme un libro del Pentateuco. So tell me a book of the Pentateuch. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomios. Eso es excelente. ¿Cuánto estamos? ¿Tenemos tiempo o ya terminamos, pastor? Do we have time or are we finished, Pastor? Porque tenemos mucho más. Because we have a lot more. Así es que, ¿cuántos están aburridos ya? How many are bored? Amén, dijeron 2. Mire, y que el problema es que los que llegan tarde son los primeros que se quieren ir. I think the problem is that the people that get here late are the first that want to leave. Es importante que nosotros aprendamos esto. It's important for us to learn Y this. cuando a usted le hagan preguntas, And so that when people ask you mire, questions, usted con orgullo va a contestar. Porque ahora You're yo gonna- sí sé. you're going to answer with Antes no pride. sabía.
Because before you ¿Qué didn't era el know. Pentateuco? Si a mí me decían, el Pentateuco, ¿qué es el Pentateuco? Before I didn't know what the Pentateuch was. Quizás algunos que somos de allá del Salvador Maybe some that are from El van a Salvador. decir, yo entiendo que Pentateuco era el petate que yo ponía They're going to think that the Pentateuch en el is piso o en una cama para dormir. the thing that I would put on a bed to sleep. Ajá, ¿sí me entiende? Pero ahora usted con seguridad usted sabe But now that you have security, you que el know Pentateuco that the se le Pentateuch llama a los primeros 5 libros de la are Biblia the first que five fueron books of escritos the por Bible. quién. Who were written by who? Amén. Así me gusta, porque yo sí lo hago repetir para que se le vaya quedando. Profetas menores, repetimos. We're going to repeat it. Oseas, Hosea, Joel, Joel, Amós, Amos, Abdías, Obadiah, Jonás, Jonah, Miqueas, Micah, Nahum, Nahum, Habacuc, Habakkuk, Sofonías, Zephaniah, Ageo, Haggai, Zacarías Zechariah, y Malaquías. and Malachi. Ahí termina el Antiguo Testamento, There the Old Testament ends, que son 39 libros que tiene el Antiguo Testamento, which are 39 books that the Old Testament has, dividido en 4 secciones. divided into 4 sections. Amén. Amen. Cuando yo le diga, When I say, hermana Silvia, dígame en cuántas secciones se divide el Antiguo Testamento. Sister Sylvia, tell me how many sections it's divided to. Son 4 secciones. It's 4 sections. ¿Cuáles son, hermana Sandra? El Pentateuco, The Pentateuch, libros históricos, the historic books, poéticos poetics, y proféticos. and the prophetic. Ahora si yo le digo, Emily, los proféticos se dividen en 2 secciones. ¿Cuáles son? And now if I ask Emily, what were they divided into? Profetas mayores y profetas menores. Major prophets Ella and minor contestó prophets. muy bien. Se da cuenta que aprendemos así y We entonces learn. estamos aprendiendo algo nuevo, quizás para algunos. We're learning something new for some. Quizás para otros ya lo sabían. Maybe some already knew. Pero es es importante que todos But it's important that lo everyone practiquemos. practices it. Y ahora sí ya sabemos cuando hablan de los libros poéticos And we know now that if they talk about the poetic books, y los más comunes que usted puede decir and the most common ones that you can say, es salmos it's Psalms y cantares, and Song of Songs, porque son libros poéticos. because they're Pero poetic books. comienza desde Job, But it starts from Job, Salmos, Psalms, Proverbios, Proverbs, Eclesiastés y Ecclesiastes, Cantar de los Cantares. and Song of Songs. Vamos a ver si al final pasan el examen. Let's see if at the end you pass the exam. Nos vamos a quedar hasta aquí We're going to stay here, y la próxima semana and next week seguimos con el Nuevo Testamento we'll continue with the Old Testament para conocer más de la palabra del Señor. to learn more about the Word Amén. of God. Amen. Gracias a todos por su atención Thank you, everybody, for your attention. y porque están viniendo a aprender de la Biblia. And because you're coming here to learn about the A esto Bible. es lo que se le llama doctrina, This is what's called doctrine. porque le estamos enseñando. Because we're showing you, Porque muchas veces because very often buscamos, indagamos en internet we look in the internet por otras cosas. for other things. En lo personal, yo busco muchas recetas de Personally, cocina. I look for a lot of food recipes. y yo no sé qué usted más busca, And I'm not sure what you look for. pero a veces de la palabra de Dios no indagamos, But no sometimes, buscamos. we don't indulge Y lo más seguro es que nosotros leamos esta palabra. in the Word of God. But que the es la most que nos important trae thing is vida. that we read the book of Amén, God. amén y amén. Amen, amen, amen.